Un resumen súper rápido, ¿sí? Hablábamos de lo siguiente. Pablo les escribe a los Gálatas aclarándoles que solo hay un evangelio. ¿Ahora sí se acuerdan mejor? Sí, mejor, ¿no? Solo hay un evangelio. ¿Sí? Les dice, hay individuos, hay personas en medio de ustedes que quieren confundirlos. Pero solo hay un evangelio. Todo lo que no es este evangelio, y hay algo que hemos repetido algunas veces, ¿no? Cae bajo maldición, decía la palabra. No, otra vez, cae bajo cualquier otro evangelio que no sea el evangelio que se predicó, cae bajo maldición. Y al final es interesante porque, al final de la prédica del anterior domingo, es interesante porque Pablo dice, bueno, al final de cuentas no busco ganarme la aprobación de ustedes, no busco caerles bien a ustedes. Les estoy escribiendo porque es lo que pertenece al evangelio. No busco caerle bien a ustedes, yo busco agradar a Dios. Amén. Ese es un mega hiper resumen. Por favor, vean la prédica del anterior domingo, repásenla, vale la pena escuchar lo que el Señor tiene para decir. Pero ese es nuestro resumen de Gálatas. Solo hay un evangelio, había individuos que estaban confundiendo a la gente. Y Pablo es enfático y dice, el que no cree en el evangelio que estamos predicando, que he predicado, y tiene otro evangelio adicional, cae bajo maldición. El pastor incluso hace algunas alusiones a la palabra anatema. No sé si alguno de ustedes se acuerda. Sí, está maldito. Entonces, qué increíble. O sea, yo le he repasado entre semana, le he vuelto a escuchar y otra vez creo que el Señor hablaba a mi vida. Después de estos primeros versículos de Gálatas, leímos del 6 al 10, quiero hacerles un pequeño resumen histórico de lo que sucede después. ¿Sí? Les hago un pequeño resumen de Gálatas 1, del 11 hasta el final, y vamos a avanzar igual un pequeño resumen de Gálatas capítulo 2 hasta el lugar donde quiero llegar y donde vamos a aterrizar. ¿Listo? En Gálatas 1:11, Pablo empieza a defender, estaba defendiendo su evangelio. Amén, en la carta. Entonces Pablo empieza a defender el evangelio y él dice, a mí no me lo ha dado ningún hombre, a mí me lo ha dado el Señor Jesús mismo. Entonces lo que yo les predico lo doy bajo autoridad de él, en primer lugar. En segundo lugar, lo que hace Pablo era aclararles y les dice, miren, yo he sido un perseguidor de la iglesia, yo los quería destruir, pero el Señor mismo me ha enseñado su evangelio y he cambiado. ¿Sí? Pasa que después Pablo mismo va a la iglesia donde se encontraba Pedro y Santiago, ¿sí? Y pide su permiso. Les dice, miren, el Señor me ha llamado, tengo esto que enseñar. Avala lo que él quería enseñar con ellos y él se va a predicar durante 3 años a otro lugar con el aval de Pedro y de Santiago. Amén. Eso pasa, o sea, eso pasa en todo el momento en la historia de Pablo, ¿sí? Él va, trabaja por 14 años allá y suceden cosas en el lugar donde estaba. Se identifica un problema, lo cual obliga a Pablo a volver. Bueno, lo llaman a Pablo y vuelve otra vez a hablar con los líderes de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Y es algo que quisiera enfocar. Todos muchas veces leemos a Pablo como el llanero solitario que iba por todo lado, ¿no? A predicar y predicar, pero él tenía cobertura de los líderes de la iglesia. No iba por loco, no iba solito, tenía cobertura de los líderes de la iglesia. Amén. Repitan después de mí, cobertura. Cobertura es, tal vez no es la palabra adecuada, pero es como un permiso, es como que un apoyo. Nosotros respaldamos lo que Pablo está enseñando. Entonces, Pedro, que era la cabeza de la iglesia en ese momento, respaldaba lo que él estaba haciendo. La cabeza de la iglesia de Jerusalén particularmente era Santiago y también respaldaba lo que Pablo estaba predicando. Entonces Pablo vuelve después de 14 años de predicar y se encuentra otra vez con los discípulos y valida nuevamente lo que estaba enseñando y les dice, yo estoy enseñando esto, y obviamente no tenemos el detalle, pero dice que se reúne y lo valida con los discípulos para estar otra vez tranquilo de lo que él estaba enseñando. Entonces él no enseñaba cualquier cosa, amén. Él estaba enseñando algo correcto, lo que los que conocieron a Jesús mientras era hombre habían aprendido directamente de él.
¿Sí? Entonces él validó esa información. Ahorita vamos a terminar el resumen de todo lo que les estoy diciendo. Todo esto está en un capítulo y medio. Por favor, lean su Biblia si quieren más detalles, ¿sí? Ahí hay muchos más detalles interesantes que pueden ir ustedes descubriendo. Entonces, Pablo está haciendo eso y saca un tema a la luz. Y dice, bueno, hay una situación de que hay hermanos que se han infiltrado, hay personas que se han infiltrado entre nosotros, confundiendo a la gente y obligando a los gentiles. Los gentiles eran personas que no eran judíos, ¿sí? Ahí estaban los judíos y los gentiles. Los gentiles no eran judíos, valga la aclaración. Entonces dice, hay personas que están confundiendo a la gente y están predicando un evangelio diferente. Entonces, ¿qué estaban haciendo? En resumen, estos amigos judíos. Los judíos llegaron a ese lugar donde Pablo estaba predicando, estas personas se infiltraron y estaban obligando a los gentiles a circuncidarse. Entonces ahí había un cierto recelo entre los gentiles y los judíos, había cierta pelea, ¿sí? Había judíos que eran conservadores, tradicionalistas, si quieren llamarlo ustedes, que eran complejos, querían obligar a gente que no era judía a cumplir ritos judíos. ¿Estamos bien hasta ahí? Los querían obligar. Es como que todos nosotros somos bolivianos, ¿no es cierto? Y viene alguien de otro país y te dice, no, en mi país todas las mujeres usan velo y desde mañana todas con velo, digamos. Y la que no, es anatema, maldita. Estamos hablando de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, ¿quién se quedaría si pasa eso en la iglesia? Que había gente que estaba obligando a gente gentil a obedecer normas que eran judías. ¿Amén? Hasta ahí estamos ok. Incluso Pablo da un ejemplo. Pedro, que era la cabeza de la iglesia, él da un ejemplo y dice, incluso Pedro, dice, ¿no? Que fue a visitarme donde yo estaba, cuando estábamos entre gentiles en la iglesia de Cilicia, cuando estábamos entre gentiles, Pedro comía con los gentiles y hablaba con los gentiles. Pero cuando Santiago mandó a alguno de sus discípulos que eran afines a la circuncisión, Pedro hipócritamente se alejó de los gentiles y se hizo al santo. De que no, los gentiles no, aquí estamos los judíos y entre judíos nos reunimos. Entonces, imagínense la cabeza de la iglesia haciendo eso. Y Pablo, en esta carta de Gálatas, si la pueden leer una vez más, llama la atención a Pedro y le dice, eres un hipócrita, porque no estás siguiendo lo que hemos hablado, porque no estás siguiendo el evangelio real. En la prédica anterior, del anterior domingo habíamos hablado, si no es el evangelio predicado, es maldición. ¿Sí? Entonces, ese es un pequeño resumen de capítulo y medio de lectura. La historia es interesante, ¿no? Entender cómo funciona y dónde han ido y con quién han charlado, qué ha pasado, si ha habido una traición, si uno le ha dicho al otro. Es súper interesante, léanlo en la palabra. Entonces ahora sí vamos a entrar con este contexto, porque tienen que tener un contexto. Vamos a ingresar a la palabra de Dios en Gálatas. Vámonos al capítulo 2, versículo 15 al 16, por favor. Vamos leyendo, versículo 15. Le dice, nosotros como judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Le estaba hablando a Pablo en esta pequeña filita. Irónicamente le dice, nosotros como judíos de nacimiento y no pecadores como estos gentiles. Era ironía, era sarcasmo, ¿sí? Le estaba hablando a Pedro, que se estaba haciendo al santo, estaba siendo hipócrita ese momento. Amén. Estamos ahí, ¿no ve? Le estaba hablando a Pablo. Después empieza a hablar y dice, sin embargo, a pesar de que nosotros seamos santos, le dice, ¿no? Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Entonces lo que Pablo le está diciendo, está escribiendo en este momento, le está diciendo a Pedro en ese momento, es, mira, a pesar de que seamos judíos, nosotros
como judíos, también somos justificados por nuestra fe. ¿Sí? Por nuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Entonces, es importante esta palabra a nosotros, para mí, porque estábamos hablando de que había un momento de hipocresía entre gentiles y judíos. Había un Pedro que actuó de esa manera. Pedro creció de manera increíble. Ustedes tienen que leer la palabra de Dios para ver hasta dónde llegó Pedro. Es sorprendente. Pero le dice, ¿no? También nosotros, judíos, somos justificados por fe y no por obras, le dice. Entonces, a obras se refería a lo que les estaba diciendo. No vamos a ser justificados por si estamos circuncidados o no. Amén. No es por eso, es por fe en el Señor Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. Amén. Eso me encanta. Y el otro, no es porque tú seas el mejor cumpliendo las reglas o las leyes, es por fe. Y lo vuelve a recalcar, después dice, ¿no? Para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Porque por la ley o por estas nadie será justificado. Por la ley nadie va a ser justificado. Es por fe que nos justifica el Señor. Amén. La pregunta es, hemos hablado de judíos, hemos hablado de gentiles. ¿Aplica para mí? Es la pregunta. Miren, ustedes y nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y el Señor ha venido a salvarnos también a nosotros. Amén. Amén. Entonces las mismas reglas que aplican para los judíos no aplican para nosotros. Esas reglas y esa ley no aplica de esa manera. Porque somos justificados por Cristo, dice la palabra de Dios. Amén. El Señor Jesucristo nos justifica, no la ley. Si te circuncidas no vas a estar más cerca o más lejos del cielo. Es un ejemplo. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo dentro del contexto. Soy la mejor persona del mundo. No hago nada a nadie. Ayudo a todo el mundo, a todos los pobres que encuentro en el camino. Pero no conozco al Señor Jesucristo. ¿Seré justificado? Hay mucha gente que utiliza eso como un argumento de decir, no necesito a Dios porque yo soy buena persona. Sí, puede ser buena persona, hermano. Y felicidades por eso, felicidades por los valores que tienes. Seguí viviendo así. Pero tu justificación viene por Jesús, no por lo que hagas o dejes de hacer. Sí, es que yo cumplo esto y hago esto. Tu justificación viene por Jesús. Sí, es que yo vengo a la iglesia todos los domingos, además sirvo en la alabanza, sirvo aquí, sirvo allá. Tu justificación viene por Jesús. Sí, es que estoy en un estudio bíblico y me he metido a cursos de teología y quiero aprender más y la. Sí, pero tu justificación viene por Jesús. Amén. No por obras, no por cosas que hagas, no por cosas que sigas haciendo o hayas dejado de hacer. En la palabra de Dios nos enseña claramente, judío o no judío, la justificación que tenemos viene de Jesús. Amén. Porque ¿saben qué? Si nos ponemos a pensar y nos queremos medir con leyes, o sea, nos vamos a justificar por la ley ahorita, ¿sí? Tendríamos que obedecer absolutamente todo para que para no fallar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Si tú estás pasando por la calle, voy a dar un ejemplo X que se me está ocurriendo ahorita. Si yo paso por la calle y he dicho, no, mi vida es impecable, y voy y no sé, de pronto soy varón, estoy casado, veo a una mujer muy hermosa venir y la codicio en mi cabeza. Lo siento, ya he codiciado en la cabeza, ya no estoy cumpliendo la ley, entonces no hay salvación para mí, no hay justificación para mí. ¿Sí? Si yo estoy peleando con alguien y digo cosas y hiero a esa persona, sí, debería respetar, amar, darle otra mejilla, hay muchas cosas. Si hiero a esa persona
y por mi culpa se aleja del Señor por muchas circunstancias. ¿Estoy pudiendo cumplir la ley? ¿Se dan cuenta que sería imposible si fuera por obras? ¿Con cuántos desafíos nos encontramos día a día? Sería imposible si fuera por obras. Dios ha hecho posible que nosotros seamos justificados. Amén. A mí me alegra. Yo no podría ser justificado si fuera por obras. Pero el Señor ha hecho posible que por la fe en Jesús seamos justificados. Amén. ¿Alguien está feliz por eso? Porque yo los veo con las caras largas, a todos enojados y ay. Mira al de al lado y dile: tu justificación es por la fe. A todos, al del otro lado ahora, por favor, para que nadie se quede sin que se lo digan. Muy bien, es por la fe, no por lo bueno que seas o por lo que hagas o por cuánto cumples o por las cosas, no. Es por la fe y no cualquier fe, por la fe en el Señor Jesús. Amén. Entonces, vamos leyendo todavía la palabra de Dios, ¿sí? Vámonos a Gálatas 2, 17, 18. Amén. Cuando nosotros creemos, ¿sí?, y buscamos ser justificados por Dios, reconocemos que no podemos ser justificados por las obras porque somos pecadores. Reconocemos que somos pecadores. Amén. Reconocemos que somos pecadores. Ninguno de ustedes, menos yo, podría quebrantar esa verdad de que somos pecadores. Somos pecadores. Pero así pecadores, Cristo nos ha justificado. En la palabra de Dios nos hace una pregunta y dice: ¿quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Miren, si el día de hoy todos nosotros nos vamos con la idea, con el aprendizaje en el corazón: soy justificado por Cristo, soy justificado por Cristo, soy justificado por Cristo. Ni mis obras, ni nada de la ley va a justificarme más. Está bien. Llega el miércoles y te compras la piedrita de la salvación para que nada te pase, y te pones una cadenita y dices: esta piedrita me va a proteger. No sé, ¿es coherente con lo que dices? Es Jesús el que te protege. Él es quien te justifica. Él es quien está ahí. Nada fuera de eso va a hacer que te justifiques más. Nada fuera de eso va a hacer que te justifiques más. No sé, voy a ir a la iglesia todos los domingos con terno, con corbata, con vestido. Voy a ir elegante porque así me siento más santo, no sé. Hermano, nada va a hacer que te justifiques más. Si tu corazón está podrido. Jesús te justifica. Tu pinta no importa ahorita. Eso no va a justificar quién eres en el Señor. Amén. Porque si yo pongo mi fe de justificación en otra cosa o me justifico con otra cosa, estoy desmereciendo el valor del Señor Jesús en esa cruz. Para nada Él murió entonces. Amén. Qué bonito es el libro de Gálatas, ¿no? Te dice: hermano, Cristo es quien te justifica. La obra de la carne, de la ley, no funciona. O sea, no importa si te circuncidas o no. El Señor llegó para justificar a los gentiles como también a los judíos. Si no hubiera sido así, ninguno de nosotros seríamos salvos, o sea, ninguno de nosotros seríamos justificados. ¿Por qué? Porque no somos judíos. Él vino a justificarnos. Amén. Sean felices por eso, amigos. Es una buena noticia. No importa lo que estés haciendo, el Señor te justifica. Eres el mejor teólogo del mundo, tienes maestrías y doctorados, sabes mucho y quieres justificarte así, hermano. Lo siento. Va a llegar un punto en el que llegues delante del Señor y te dice: yo no te conozco a vos, hermano. ¿Quién eres? El Señor te justifica. Amén. Obviamente nuestro trabajo es ir nosotros mejorando día a día, ¿no es cierto? Aprendiendo de su palabra, viviendo su palabra. Ese es nuestro deber.
Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es aprender de Él. Pero Él es quien nos justifica. No es una excusa para quedarnos quietos tampoco, ¿no? Gálatas 2, 19 al 20. Vamos, sigamos leyendo. ¿Qué dicen Gálatas? Entonces, ahí vamos con lo que estamos hablando. O sea, todo esto es un solo tema. Pablo está hablando de la misma cosa. Yo he muerto a la ley porque me he identificado con Cristo, básicamente. Yo he muerto con Cristo en esa cruz. Mis pecados han muerto ahí. Él me justifica, Él es el único. Si dependiera de mí, hermano, no debería estar aquí. Cristo al morir en la cruz llevó todos mis pecados y nuestra carne fue crucificada con Él ahí. Y ahora vivimos por medio de Él. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Vivimos por medio del Señor Jesús. Si nuestra deuda nunca hubiera sido pagada, no sé dónde estaríamos, ninguno de nosotros, empezando por mí. Entonces pensemos bien lo que nos dice Pablo aquí. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Yo he sido crucificado. Hermano, una vez más, a mí me hace reflexionar todo esto porque digo, pucha, si dependiera de mí, no sabría qué estuviera haciendo, no sé dónde estaría en este momento, tal vez ni estaría vivo si dependiera de mí. Es la gracia de Cristo quien me mantiene aquí. Es la gracia del Señor que me mantiene aquí. Es gracias que Él murió por mí, cargó estos pecados en la cruz, es que yo puedo vivir en Él. Amén. Es porque Cristo murió por ti, cargó tus pecados en la cruz. Ahora tú puedes vivir en Él. Él vive en ti. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Suena bien radical lo que les voy a decir, pero no importa ya quién soy yo, importa quién es Él y quién soy yo viviendo a través de Él en este mundo. Cuando yo pienso en nuestra sociedad actual, lo único que veo es gente con necesidad de validación. Gente con necesidad de que le digas, oye, qué bien, qué bonito, felicidades, wow, qué lindo viaje, wow, no sé qué. Y veo apariencias, muchas apariencias, justificando quiénes son. Realmente no importa, hermano. Quien te justifica es el Señor. Él te conoce. Yo no te conozco. Quisiera tener el placer de conocerte personalmente, conocerlos a todos personalmente en una mesa, saber qué te duele, quién eres, cómo es tu familia, me encantaría. Pero ¿saben quién lo hace? ¿Quién te conoce así? Es el Señor. El Señor te justifica, amén. Él es quien lo hace. Tu validación mundana, digámoslo así, en el mundo, no importa mucho. Cuántos likes tengas, no importa mucho. Cuántas veces hayan compartido lo que tú has compartido, no importa mucho. Si has subido un video y tiene 3 likes y es de tu mamá, tu hijito y tu esposa, no importa mucho. El like que yo busco es del Señor porque Él me justifica. Amén. Quien yo busco es al Señor porque Él me justifica. Él se ha sacrificado por amor a mí. No sé por qué me ama. No lo voy a saber hasta que lo vea. Le voy a preguntar, Señor, ¿por qué me amas? Mira cómo soy. Mira tú sabes qué es lo que he hecho. Él me ha justificado por amor. Me ama. Yo estoy seguro de eso. ¿Tú estás seguro que te ama? Amén. Y si no estás seguro el día de hoy, déjame decirte que Cristo te ama. Te ama mucho. Te ama mucho.
Te ama muchísimo, el Señor te ama mucho, te ama mucho. Por eso te justifica. Por eso estás aquí el día de hoy, por eso estás vivo el día de hoy. Él nos justifica. Ni las obras, ni las acciones, ni los trabajos, ni el conocimiento, ni la validación, ni nada en absoluto va a poder justificarte. El mundo va a querer hacerlo, va a querer que pienses que se puede, pero no. El único que justifica es el Señor Jesús. Y es por fe en Él y no por obras que vas a ser justificado. Amén. Qué bonito es Gálatas, ¿no? Un librito cortito que tú vas a ir leyendo en este tiempo. Vámonos al último versículo que vamos a leer este día, por favor. Gálatas 2:21. Se los leo. No desecho la gracia de Dios, la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Es lo que les decía. Si la justificación viniera por medio de la ley, la muerte de Cristo no sería necesaria. No sería necesaria. Si la validación de la gente me daría justificación, la muerte de Cristo no sería necesaria. ¿Sí? Si mi circuncisión, digámoslo así, para tomar el ejemplo de la palabra, si la circuncisión justificaría más que el Señor, su muerte no era necesaria. Y Dios vino y murió por tus pecados porque era necesario. Y Él lo hizo voluntariamente por ti y por amor. Amén. Por amor. Realmente, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me entristece ver hermanos, ver amigos, ver familia que se justifican con cualquier cosa, que se mueven del evangelio del Señor Jesús por cualquier cosa, de un lado a otro, creen lo que les conviene, no creen lo que les conviene, hacen lo que quieren, después vuelven, después se van, hacen lo que quieren. Pero la palabra de Dios es bien clara, chicos. La justificación viene de Dios. Es por fe y no por obras. Pero no es cualquier fe, es en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Porque Él murió por ti. Tus pecados murieron con Él. Y ahora Él vive en ti. Él te dio vida otra vez. Amén. Amén. Hermano querido, estamos aquí porque la gracia del Señor es la que nos lleva. Por favor, pongámonos de pie. Voy a leerles una vez más esta parte de la palabra de Gálatas 2:19-20 que dice: yo, por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Saben? Es que a veces pienso que lo repetimos tanto en la iglesia que ya no nos duele. Ya no nos duele. ¿Qué no nos duele? Me preguntan, es el sacrificio que el Señor ha hecho. Sin motivo, sin razón, Él ha decidido salvarte a ti. Él ha cargado tus pecados. Tus y mis pecados. Él ha aceptado toda esa carga por amor y para que tú vivas. ¿Y por qué les digo, miren, pienso que no nos duele? Es porque cuando yo me vuelvo a imaginar a mi Señor Jesús, al que yo tanto amo, sufrir por mi culpa, me duele. Sufrir por mi culpa. No necesito ver otra vez una película donde lo estén latillando y pegando y donde le claven sus manos, le claven sus pies, le pongan una corona de espinas y él esté sangrando y aún así te siga amando. No necesito ver esto todos los días, pero necesito recordarme que ha sido por mí, ha sido por justificarme a mí, ha sido para que la ley no me pise y no pueda ser justificado. Él me ha justificado por fe.
en Él. Y una vez más, como les digo, pienso que a veces la iglesia ignora eso y se olvida de ese dolor que deberíamos sentir hacia nuestro Señor. Decir: Señor, tanto he sufrido por mi culpa, papá, perdón. Y sigo chapulineando en el mundo, haciendo lo que me da la gana, y sigo haciendo, ¿no? Y sigo pataleando en el mundo, viendo a ver qué cae. Sigo haciendo. Y sigo utilizando mi boca como si fuera un florero, bendiciendo a las personas que me encuentro. Sigo haciendo, sigo diciendo. Y sigo maldiciendo y apuntando como si yo fuera el digno de apuntar. Y sigo haciendo. Sé que no es por obras y es por fe, pero demanda crecimiento también, hermanos. Crezcan. Yo cada vez que una vez más, y para terminar, tal vez, yo cada que recuerdo al Señor Jesús y lo que ha hecho por mí, evalúo una vez más mi vida y pienso en las cosas que realmente el Señor quiere de mí y que tengo que cambiar, mejorar, para ser un digno hijo del Rey. Amén. Yo te animo a evaluarte. Tu justificación no viene de los hombres, no viene de las obras, no viene de la ley, viene del Señor Jesús. ¿Cuánto lo amas? Tu crecimiento y demás. Si lo has entendido bien, es realmente por fe. Tienes que aprender a crecer. Vamos a seguir leyendo el libro de Gálatas. Vamos a seguir aprendiendo qué dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, el Señor Jesús, el Señor a través de Pablo en esta carta. Pero lo que hemos aprendido hasta hoy, si les preguntamos el siguiente domingo: chicos, ¿qué han aprendido el anterior domingo? No sea como que, ay, no sé, ¿qué será el siguiente? El anterior domingo era domingo, es que ya pasó toda la semana y ya me he olvidado y son excusas. Se los digo, perdónenme que se los diga así, no les estoy riñendo, pastor. Pero son excusas. Dejemos de dar excusas. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que se vuelva una verdad en tu vida. Para terminar, quisiera pedirles algo. Esta partecita dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Sí? En vez de ese he sido, di: yo, Cristian, Cristo me ha justificado. Dilo con tu nombre. Di tu nombre, di: Cristian ha sido justificado por Cristo. Yo he sido justificado por Cristo. Di tu nombre. A veces leemos y decimos: Pablo lo dijo. Sí, lo dijo, pero tú has sido justificado por Cristo ahora. ¿Sí? Yo, Teresa, he sido justificada por Cristo. Yo, Vale, he sido justificada por Cristo. Yo, Chacho, he sido justificado por Cristo. Empecemos a leer la palabra y empecemos a usarla como corresponde. Amén. ¿Pueden decirlo? No dentro de su boca, díganlo, créanlo. La vergüenza, las cosas que te cargan y demás tienen que empezar a desaparecer. Es la palabra de Dios la que estás repitiendo. Amén. Dilo con tu nombre. Díselo al Señor, no me lo digas a mí. He sido justificado por Cristo, y no por obras, sino por fe. Bueno, espero que este culto haya sido de bendición para todos ustedes, como también lo ha sido para mí. Y también quiero aprovechar de invitarlos a que nos sigan por medio de las redes sociales y nos vemos la próxima semana.